En Balón en Juego se habla de fútbol. 5:27 minutos, seguimos con ustedes en esta edición de Balón en Juego. Bueno, el debate siguió luego de la pausa con respecto a la selección nacional. Solamente se detuvo por la cuña de esta hora y nos toca también dejarlo, ¿no? Por un momento. Lamentablemente. Sí, bueno, de hecho la semana que viene, Anthony, Dios mediante, tendremos oportunidad de seguir revisando porque, bueno, el partido es el jueves. Claro, y habrá estaremos en mucho plena para fecha revisar. FIFA, por supuesto. Y esperemos con más noticias, ¿no? Ya en cómo hayan llegado los jugadores, si se empieza a deslizar algún tema de alineación que uno lo duda, Sí. o algún sonido que uno también lo duda. Pero, bueno, ya nos toca pasar a otros temas y hoy, inicia el fútbol argentino con muchas novedades y también con la presencia, nuevamente, porque el año pasado no fue así, de jugadores venezolanos en el fútbol argentino. El nuevo formato ahora se llama Superliga. Ya vamos a repasar algunos cambios que tiene. Les decimos inicialmente parte de los partidos del fin de semana porque, bueno, estamos hablando de 28 equipos. De hecho, se van a jugar 13 partidos durante el viernes hasta el lunes. Arranca el torneo argentino hoy, después de las 6 con Tigre y Vélez Sarsfield. Y luego Banfield contra Belgrano. Luego ya hablamos de los partidos más importantes. El sábado, Independiente, el equipo de Amorebieta, se estrena contra Huracán, partido bastante llamativo. Colón juega contra Rosario Central. El domingo, Patronato, el equipo de Darwin González juega a las 10 de la mañana contra San Martín en San Juan. Luego hay un clásico entre San Lorenzo y Racing, el primero de esta campaña. Boca recibe Olimpo, el equipo de Michael Covea. De hecho, ya está confirmado que está en la convocatoria. Y River visita a Temperley. Eso en cuanto al domingo. No sé si tenemos también la jornada del lunes. Bueno, o si no la repasaremos ya el próximo día lunes cuando corresponda, pero también quedaban al menos un par de partidos para el día lunes, aparte de un partido incluso aplazado entre Argentinos y Chacarita que vienen del ascenso. Así que arranca el fútbol argentino con algunas novedades, pero sobre todo remarco con la presencia otra vez de jugadores venezolanos. Sí, y más allá del tema de los jugadores venezolanos, que bueno, ha sido ampliamente tratado en este programa, yo creo que para ahondar en eso, bueno, lógicamente hace falta esperar que arranque el torneo, a ver en qué forma llega, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Amorebieta, que ya ha tenido algunas tomas de contactos con su nuevo equipo y según he visto y leído también algunas opiniones locales, le ha costado un poco adaptarse al fútbol argentino, ¿no? Pero me llama la atención son las modificaciones, que pareciera que tratan de establecer algunas contingencias en lo organizacional para evitar problemas, por ejemplo, con los impagos y para tratar de hacer, esta vez sí, un fútbol argentino lo más organizado posible. Sí. Con las bases más sólidas posibles en ese sentido, claro. Porque de hecho, bueno, uno entiende que esto va en el contexto de la reorganización que teóricamente existió en la AFA, que durante todo este último tiempo pues tuvo en zozobra el fútbol argentino, hasta que se definió con la persona de Chiqui Tapia al frente, y a partir de allí pues hay detalles. Por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con lo económico, buena parte de los equipos todavía tienen deudas y se ha negociado con la agremiación de jugadores encabezada por el señor Marchi para poder llegar a esto, pero se les pide ahora un compromiso de presentar declaraciones juradas mensuales donde consta la actualización de los pagos efectuados a los futbolistas. Y el club que no cumpla con el pago perderá puntos, algo que además pesa mucho por el tema del promedio, porque pese a que ahora hay el formato de Superliga, el promedio no varió. Esto sigue allí presente en la tabla de promedio, así que es una de las variaciones que tiene el campeonato argentino en cuanto a esta situación de que pueden perder puntos por falta de pagos. Y me parece bien si recordamos las experiencias previas que ha habido, incluso ese parón, el tema de los derechos televisivos que tanto dio a clavar en Argentina. El semestre pasado fue muy convulso en ese país con respecto al balompié. Yo creo que son medidas lógicas, tal vez que sean relativamente temporales, porque sean una medida para, de cierta manera, alinear otra vez a los equipos al buen hacer a nivel administrativo e institucional. Pero, no sé, el hecho de que todavía haya 30 equipos yo creo que les complica a ellos la vida Sí, por ahora, sin necesidad. Por ahora hay 4 descensos, pero seguirá siendo una cifra enorme de equipos para Y no la estoy de próxima acuerdo, campaña. Javier. No, es Por mucha muy bien gente. que me lo argumenten. Te digo, y, más y con todo respeto a nuestro propio continente, porque pareciera que es como escupir hacia arriba, pero más en una liga de Sudamérica. Sí, Que sabemos que inherentemente, porque pareciera que es así hasta que superemos eso, inherentemente trae inestabilidad esa región. Claro, y uno entiende que, bueno, parte de este arreglo fue para favorecer a los equipos importantes, para que ninguno perdiese la categoría, para repartirse el dinero de la televisión. Claro. Todo eso influyó, pero tiene que empezar a sanearse esta liga en Argentina, porque es un modelo arcaico, es un modelo vetusto, ¿no? De jugar con tantos equipos. Si ya de por sí es debatible que en algunas ligas de Sudamérica, incluida la nuestra, se jueguen rondas finales, Sí. más allá de que, por ejemplo, en Brasil algunos todavía están con esa idea de querer regresar a ese modelo, uno entiende que ya la tendencia en el Mundial es el tema de puntos corridos. Claro. Y es mejor para poder estabilizar una liga y también jerarquizar a los equipos en ella. Y no solo eso, sino el número de equipos, porque no es que Ujú. estoy comparando directamente a Venezuela con Argentina, porque yo creo que en ese caso pues Argentina sale bastante mejor parada, ¿no? Sobre todo por historia, por ejemplo.
Pero si aquí incluso argumentamos y debatimos que debe haber una primera división de 12, 14 Sí. equipos, porque Sí, 18 parece excesivo, no parece, creo que lo es, Sí, y lo es. allí no hay debate. En Argentina 30, imagínese usted. No, claro. Y es que bueno, recordemos por ejemplo que hay una fecha de clásicos que de hecho se juegan 5 o 6 clásicos en el mismo fin de semana que bueno, coloca el país patas arriba literalmente, ¿no? Sí. Porque es difícil por el tema de seguridad, el tema mediático y tantas otras cosas que influyen. También en cuanto a esto hay que decir que bueno, terminó ya finalmente el contrato de la televisión pública argentina. Finalmente se impuso la cadena Fox Sports, es la que se va a quedar con los derechos del fútbol argentino. Abrió un canal ad hoc que se llama TNT Sports para poder transmitir parte de la jornada y también ofrece paquetes pagos. Y esa es la gran polémica hoy en Argentina, ¿no? Porque más allá de que, bueno, son 4.000 millones de pesos argentinos, que es un dinero interesante al cambio de los dólares, 5 años por 5 años más de renovación, el tema es que en Argentina muchos están en desacuerdo de que varios partidos son solamente por pay-per-view. Pay-per-view, sí. No lo sé, habría que... Yo me gustaría al menos darle el beneficio de la duda. Estos son temas y decisiones muy internas que hay que estar muy empapado de la situación, incluso a nivel de idiosincrasia del argentino. Sí, porque eso te iba a decir, no, ya en el pasado fracasó esta idea en Argentina. Ah, claro. Bueno, me cuesta entonces entender por qué están retomando a esto, ¿no? Como te digo, me gustaría hablar con más conocimiento de causa. Lógicamente estamos pues a una distancia considerable y también entiendo que al fanático nunca le va a gustar pues estos obstáculos monetarios y económicos para disfrutar del fútbol, ¿no? A diferencia, y más si lo comparas con lo que había antes, que era un tema casi que subsidiado por el Estado, ¿no? Subvencionado por el Estado. Ahora, no ha tenido tiempos de paz últimamente el torneo argentino. Y pareciera que con estas medidas intentan, pero solo el tiempo lo dirá, una vez arranque. Sí, y hay mucha todavía improvisación, ¿no? La más reciente es que finalmente, luego del debate por varias semanas, se empleó el cupo de extranjeros. Sí. Terminó siendo de 5, ¿no? Y fue porque varios equipos querían fichar jugadores extranjeros y no podían por el cupo. El caso, por ejemplo, de Chumastrano de Independiente, del paraguayo Medina en Boca. Algunos equipos, por ejemplo, en el cierre que fue ayer del libro de pases en Argentina, hacen lo que ellos llaman la inscripción cablegráfica. Ese término quedó del pasado, se entiende que ya no es por una cable de forma calegráfica, sino que es por a través de medios digitales, pero se dejaron algunos jugadores inscritos de última hora todavía a esta altura, ¿no? Que para regularizar su contrato más adelante, y varios de ellos son los del cupo de extranjeros. Así que todavía arranca el torneo argentino con cierta improvisación, con cierto panorama difícil, pero también en lo deportivo, Anthony, luce interesante. Me parece que hay un Sí, cierto aire renovado en el fútbol argentino. Sobre todo en materia de fichajes, Sí, y eso sí. iba, porque aunque todavía vemos cierto patrón de fichar a algunos jugadores que pareciera que deciden volver a Argentina o apostar por el torneo de Argentina como parte del ocaso de sus carreras, por ejemplo, que llegue Egidio Arévalo Ríos a Racing, o el propio Enzo Pérez, que yo creo que todavía daba para más, pero desde que estuvo en el Valencia pues nunca fue aquel jugador del Benfica y ahora vuelve a River. El tema de Santos Borré a mí me sorprendió, si te soy sincero, ¿no? Un jugador colombiano, un delantero muy bueno que pasó de ser del Atlético de Madrid, se dio el Villarreal, ahora ser ficha de River Plate, ¿no? No sé hasta qué punto. Edwin Cardona Sí. ha sido toda una sensación en Boca desde que llegó. Ahora empieza lo oficial, lo bueno de verdad, ¿no? El torneo. Vamos a ver cómo rinde. Además que tiene una responsabilidad importante, nada más con el dorsal que lleva a la espalda. Edwin Cardona está en deuda con la afición, empezando por ahí. Tiene que jugar muy bien. Claro, es uno de los principales fichajes del torneo como tal, porque uno también al repasar otros equipos, uno ve, por ejemplo, en el caso de Independiente, Holland, que es el técnico, trajo jugadores de mucha experiencia, ¿no? Amorebieta, el venezolano, Jonas Gutiérrez, que estaba en Defensa y Justicia, Sí. Nico Domingo, que es un jugador que no terminó nunca de explotar en el fútbol argentino. Son jugadores de experiencia para llevar este plantel. Veremos si puede alcanzarle, ¿no? A un conjunto como Independiente que necesita, ¿no? Brillar en el fútbol argentino. Uno que también no fichó mal fue San Lorenzo, que fichó al menos un par de nombres interesantes del medio argentino. Pero está el tema de Aguirre, ¿no? Porque Aguirre, luego de lo que ha sido la eliminación de Copa Argentina, pudiese inclusive ni dirigir este fin de semana, así que todavía en duda. Ya decías el tema de Racing. El tema de Racing es que uno ve que todavía sigue con una política hasta cierto punto austera de fichajes, ¿no? Y bueno, perdió a Gustavo Bou, que me parece que va a ser una baja de mucho peso. Sí, Es una de las salidas que tiene el fútbol argentino de mayor peso. La de Rigoni, que se fue a Independiente a jugar a Rusia. La de Driussi, que se Al fue a River al Zenit, sí. Zenit, que fue el fichaje más caro de que salió del fútbol argentino. Fueron más de 20 millones de euros. Son salidas importantes. Y bueno, en el caso de San Lorenzo se Fortigosa, nada más y nada menos. Sí, el tema de Ortigosa en San Lorenzo yo creo que es una de las bajas más sensibles. River me parece que fichó bien en función de la gente que se le fue, Ujú. porque es cierto que se fue Driussi, pero llegó Santos Borré, llegó Escoco, que aunque tiene cierta edad, tiene veteranía, conoce el torneo argentino evidentemente, y para mí es una muy buena adición.
llegaron nombres interesantes. El tema de la política austera en Racing, yo creo que es parte de lo cambiante incluso del mismo fútbol argentino, ¿no? Porque si lo vemos este semestre en este equipo, lo podemos ver el que viene tranquilamente en otro en donde no se esperaba, al menos eso. Algo parecido, por ejemplo, lo que pasó con Zamora ahora, ¿no? Sí. Que cambió de dirigencia y resulta que ahora no hay dinero para nada y hay que jugar con juveniles y a ver cómo nos va. Sí, y en todo este contexto, un equipo que pareciere en Argentina de los que menos hace ruido, pero sigue una línea que es Lanús. A Lanús se le van poquitos y llegan poquitos. Sigue la base, siguen las figuras de Lanús, sigue compitiendo en el ámbito local, puede compaginarlo con la competición internacional, sigue avanzando en la Copa Libertadores y casi nunca lo dan como un equipo con chance, favorito, pero por lo general siempre da batalla y quizá estén en un segundo lote, ¿no? Con lo que pueda resurgir de Newell's, que pero algunas piezas, con lo que pueda siempre ofrecer Vélez, sobre todo por su sanidad institucional, y algún otro equipo que se pueda colar, porque por ejemplo el año pasado o el semestre pasado en el torneo que terminó, Banfield fue un gran animador y tampoco se habla mucho de Banfield en este semestre. Sí, aflojó al final Banfield, pero estoy de acuerdo contigo, fue una de las gratas sorpresas porque al menos a uno en el análisis siempre le gusta un torneo, una liga reñida, ¿no? Que dé sustancia para analizar porque, bueno, un equipo descolgado no tiene mucho sentido. Ahora, yo creo que para hablar de candidatos, pues son más o menos los mismos, ¿no? Me parece interesante lo que ha hecho River, te repito, más allá de que Boca haya fichado también bien y esté buscando reeditar, defender ese título liguero, pero va a haber una disputa allí, más allá de la histórica, de la que ya conocemos. Son dos candidatos bastante fuertes. Parece lógico, sí, es un lugar común lo que estoy diciendo, pero yo lo digo sobre todo por cómo se reforzaron para este torneo. Claro, y siempre con la salvedad de que por medio va a estar el mercado de invierno en Europa, que te puede arrastrar algún jugador, y por el lado de Boca pareciera que es el regreso de Tevez, ¿no? Que también puede influir anímicamente en este equipo. Porque bueno, esta primera parte, futbolísticamente también, claro. Uno dice anímicamente por lo que ocurre hoy por hoy, ¿no? Hoy en Claro. día, ¿no? Que todavía se dice sí, que no, que se reunió, que no. Y esto te distrae un poco, pero ya en lo futbolístico no hay duda que es un jugador, pese a su edad, que va a seguir siendo un aporte. Y decimos el apartado de los jugadores venezolanos. Son tres realidades distintas cada una, ¿no? La de Amorebieta es un jugador contrastado en el fútbol internacional, más allá de su episodio vinotinto con sus altibajos, que llega a un equipo grande de Argentina, algo que ha ocurrido muy pocas veces para el fútbol venezolano. Recordemos, de los 5 grandes apenas estuvo Angelucci en San Lorenzo algún tiempo, donde no fue titular indiscutible, y el Maestrico estuvo en River, pero en la campaña del Nacional B, en el ascenso, logró regresar, luego se vino al Deportivo Táchira. Así que Amorebieta pudiese ser el primer venezolano que juega como titular en un grande en el fútbol argentino. Eso ya es un tema aparte. Y luego están Michael Covea, que regresa a Argentina, además con la oportunidad de un renacer personal, luego de lo que ocurrió en San Martín de San Juan con Olimpo, y Darwin González, que va a un equipo como es Patronato del interior, modesto, que va a pelear simplemente por quedarse en primera división. El tema, yo creo que quien la podría tener un poco más sencilla tal vez es Darwin González a nivel de exigencias, ¿no? Porque tú bien lo decías, es un equipo modesto, humilde, que va a pelear por no descender y en ese caso no tiene nada que perder. Y Darwin González entonces podría tener algunas oportunidades allí. Amorebieta me parece que si llegó Independiente es porque es parte del proyecto de la titularidad, uno lo piensa así, porque a su edad no está para venir a ver qué pasa y a ganar su puesto. La tendencia es esa, en la Copa Sudamericana ha jugado como titular en los partidos que son 3 hasta ahora. Además. En 2 de los 3 partidos ya lo amonestaron, por cierto. Sí, bueno. Cortesía de la casa, ¿no? Eso es parte de su carta de presentación. Ahora, lo de Covea es interesante porque yo creo que sí, tuvo mal sabor de boca. En San Martín y San Juan jugó bien algunos partidos, sobre todo al principio, y yo le estuve haciendo algún seguimiento en aquel momento y pintaba para cosas buenas, ¿no? Luego vuelve al Deportivo La Guaira, no tuvo mucha continuidad Michael Covea, y a su favor tienes que conocer el fútbol argentino, ¿no? Sí. En una institución distinta, lógicamente, pero ese proceso de adaptación entonces, al menos para él en individual, va a ser un poco más amigable. Repetimos la fecha para los venezolanos, en este caso para ya irnos al corte de esta hora. Independiente contra Huracán el sábado, en la tarde-noche ya del día sábado. Luego el domingo a las 10 de la mañana, San Martín de San Juan recibe a Patronato, el equipo de Darwin González. Y a las 5, hora venezolana, juega Olimpo de visitante en la Bombonera contra Boca Juniors en el regreso de Michael Covea a lo que es el fútbol argentino. Esa es la fecha entonces para los criollos. Y también decimos hay un clásico este fin de semana, San Lorenzo contra Racing a las 3:05 y River visita a Temperley a las 7 de la noche todo el día domingo. Pausa a las 5:40 y ya regresamos con más de Balón en Juego.